Apreciados amigos, un saludo cordial con ustedes, el pastor Luis Aguiluz. Aquí estamos para el repaso de la lección 3. Esta lección que tiene que ver con una imagen muy importante en la relación entre Dios y su pueblo, la imagen del matrimonio. Cómo el matrimonio muestra el amor de Dios por su pueblo, por su iglesia, por sus hijos. Y a través de esta imagen, de esta ilustración, puede verse que lo que Dios quiere, ya desde el Edén, mostrando a Adán y Eva como un matrimonio ejemplar, pueda ser así también la relación entre Dios y su pueblo. Pero también se muestra que muchos matrimonios han fracasado porque llegó el adulterio. La Biblia nos muestra ejemplos de mujeres adúlteras que han llevado el matrimonio al fracaso. Entonces, la imagen de Dios como el esposo y de la iglesia como la esposa muestra que la iglesia fracasó. La iglesia cayó en adulterio. El pueblo de Dios adulteró, se fue tras otros dioses. De esta manera, Dios quiere salvar a su iglesia. Dios le muestra amor, cariño, Dios quiere rescatarla. Y durante el desarrollo de la lección vamos a ver cómo Dios utiliza diferentes medios para atraer, para rescatar, para salvar. Y de esta manera, darle la oportunidad a los hijos de Dios que alcancen la salvación y la vida eterna. Una hermosa imagen, una hermosa forma de ilustrar la relación entre Dios y el hombre, que lo vamos a ver en el repaso de la lección de esta semana. Muy bien, mis amigos, queremos darle muchas gracias a cada uno de ustedes por su apoyo semana a semana. Gracias también a aquellos que se han suscrito, y si todavía no te has suscrito, te invitamos para que lo hagas. De esta manera nos apoyas grandemente. Queremos también orar por cada uno de ustedes. Sabemos que estamos viviendo en una época muy difícil y necesitamos la oración de los unos por los otros. Les animamos para que estudien la palabra de Dios y de esta manera puedan ser fuertes para resistir las tentaciones y las dificultades que nos afrontan cada día. También queremos agradecer a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien nos comparte el versículo de memoria cantado. Así que dejamos a nuestro hermano Ezequiel y regresamos. Y él me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a la cena de bodas del Cordero. Además me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y él me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a la cena de bodas del Cordero. Además me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, de Dios, de Dios. Mis apreciados amigos y hermanos, la lección de esta semana se titula Imágenes tomadas del matrimonio. Y vamos a repetir el versículo una vez más, allí en Apocalipsis 19:9, que dice, y él me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a las bodas del Cordero. Además me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Qué hermosa invitación. Bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. El Señor está preparando una recepción para todos sus hijos fieles. El hablar de una cena de bodas está haciendo alusión a una fiesta de matrimonio.
Por eso la lección de esta semana nos muestra las imágenes tomadas del matrimonio y aquí nos lleva a varias historias de amor que se relatan en la Biblia, porque el matrimonio en realidad es la culminación de ese amor entre dos personas. Y esto también se refiere a la relación de amor entre Dios y el hombre para la salvación. Las ideas modernas acerca del amor y el matrimonio están distorsionando lo que debería ser realmente el amor verdadero y el matrimonio genuino. Y la Biblia nos muestra que debemos nosotros rescatar el verdadero amor y el verdadero matrimonio tal como lo muestra la palabra de Dios, y que a esta fecha están siendo diluidos por las costumbres, por el paganismo, por el modernismo y por todas aquellas formas de apartarse de Dios y dejarse llevar solamente por los sentimientos, las emociones, las pasiones y el relativismo. De esta manera estamos nosotros viendo un decaimiento en la moral en términos generales. La Biblia nos menciona varias metáforas bíblicas con respecto al matrimonio y a esa íntima relación que anhela la profundidad, ¿no?, del amor verdadero en el matrimonio. Una de ellas está relacionada con el verdadero matrimonio que fue instituido antes de la caída del ser humano, o sea, antes de la entrada del pecado. Dios casó a Adán y Eva. Dios fue el que unió a Adán y Eva en el santo estado del matrimonio y le dio algunos principios básicos. Por ejemplo, dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán y serán una sola carne. Aquí está haciendo una alusión interesante. Una sola carne. Así como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, Dios quería que el hombre y la mujer sean uno. Uno en propósito, uno en pensamiento, uno en ideales, uno para alcanzar esa verdadera unidad genuina en el amor, que nada se interponga en esa relación pura y verdadera. Dice también en Efesios que el Señor, dice, sustenta y cuida a su iglesia. Y de igual manera el esposo debe cuidar y sustentar a su esposa. Entonces, esa relación entre el esposo que cuida a la esposa, así como Cristo cuida a la iglesia, nos muestra que Dios tiene un interés muy grande por sus seres queridos, por sus seres amados, por sus criaturas. Y de esta manera, nosotros, cuando ponemos en práctica los principios de Dios, vamos a ser diferentes al resto de los demás, porque tenemos el amor puro que viene de Dios. Así pues, en algunas oportunidades los fariseos se le acercaron a Jesús diciendo, ¿qué tienes que decirnos con respecto al divorcio?, ¿no? Porque el divorcio lo había también autorizado Moisés y ellos creían que Moisés era el padre de la nación judía. Pero el Señor se iba hasta el Génesis. Y Jesús mostraba que el matrimonio era una institución que viene desde el principio, antes del pecado, y que Dios quiso que el hombre lo mantuviera así. Ahora, si se introdujo el divorcio, era por causa de la dureza del corazón de ellos. El matrimonio fiel debe ser para toda la vida. Es instituido por Dios y también es aprobado por Dios. Juntamente con el sábado, el matrimonio fueron instituciones, ¿no? Fueron puestos antes del pecado y ambos pretendían demostrar el deseo de Dios de mantener una íntima relación con ellos. El matrimonio entre la iglesia y Cristo es la unión entre un Salvador perfecto y una mujer imperfecta. ¿Se imaginan ustedes? Dios perfecto, la iglesia imperfecta, pero aún así Dios por amor quiso salvarla. Ahora aquí se nos presentan algunos principios del matrimonio que nosotros debemos rescatar, ¿no? En primer lugar, dice, perdona a tu cónyuge aunque no lo merezca. ¿Por qué? Porque así como Cristo nos perdona aunque no lo merecemos, nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Hay que perdonar, hay que aprender a perdonar.
El matrimonio en el Edén, ¿qué otro principio nos enseña? Acepta a tu cónyuge a pesar de sus defectos, así como Cristo nos acepta a nosotros a pesar de nuestros defectos. Qué importante es saber esto, porque a veces nosotros no vemos nuestros defectos, más vemos los de los demás. En tercer lugar, valora a tu cónyuge más que a ti mismo, así como Cristo nos valoró más que a sí mismo. Qué importantes consejos y principios que emanan de la Biblia para ponerlos en práctica, para que podamos llegar a tener un matrimonio que sea una inspiración, que sea un apoyo y también un ejemplo para los demás. Mis queridos amigos, la imagen del matrimonio que viene desde el Edén tiene un propósito muy importante, ¿no? Porque como una institución que se estableció antes de la caída del pecado, el matrimonio tiene que ser mantenido de una manera pura, estable, firme, hasta el final. Ahora, nosotros sabemos que Satanás está muy interesado en destruir la santidad del matrimonio, porque es una institución antes del pecado. Y está muy interesado en destruir la santidad del sábado, también viene antes del pecado. Entonces, estas dos instituciones van a ser atacadas tremendamente, fuertemente, poderosamente por Satanás. Y lo estamos viendo hoy en día. El matrimonio se ha desprestigiado. La gente no cree en el matrimonio. Se está estableciendo matrimonios entre personas del mismo sexo, lo cual es antibíblico. Se está desmoronando el matrimonio como institución. La gente prefiere vivir en unión libre, la gente prefiere casarse con objetos o con seres que no son lo que la Biblia dice para formar parte de un matrimonio. Y el sábado está siendo pisoteado. Ahora se está estableciendo otros días para descanso. Se está imponiendo el domingo y no muy lejos de aquí se va a establecer una ley para que se imponga el domingo. Todo esto está empujado por Satanás para desanimar y para desprestigiar al pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. También en esta línea de estudio de esta semana nos presenta a la novia hermosa. Allí en Ezequiel 16 nos dice que se presenta la imagen de aquella bebé, ¿no?, que nació y fue abandonada, fue dejada allí para que muera. Pero dice que el Señor la protegió, la cuidó, la limpió, la aseó, la tuvo a su cuidado hasta que creció y llegó a ser una joven bella y hermosa. Y el Señor quería casarse con ella y se casó con ella hasta el versículo 14, pero en el versículo 15 dice que ella se fue y la dejó, cometió adulterio. Dice, pero confiaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron para ser de ellos. Dios quería cubrir a esta bella dama que la había rescatado, que la había protegido, que había querido ponerle su justicia, su protección, que le había dado todo para que crezca sana, para que crezca sin problemas de ningún tipo. Ahora se va a prostituir. Entonces hace una comparación con el pueblo de Dios, que el Señor lo cuida, lo protege y lo libra de los males que le rodean. Y que en un momento, cuando ya se ve hermosa, se ve fuerte, ¿no?, se ve bella, entonces ahora se toma la libertad de ir y estar con quien ella quiere, dejando a aquel que la cuidó, que la protegió y que era pues su esposo verdadero. Recordemos que la belleza es un don de Dios. Si la iglesia es bella es porque Dios se lo da como un don. Si el pueblo de Israel en su época era un pueblo bello, es porque era un don de Dios. Si la ciudad de Jerusalén era bella y hermosa, es porque era un don de Dios. Y el Señor convierte
aquello que es seco, árido, en verde y hermoso. De igual manera, las personas pueden ser transformadas por el poder de Dios y pueden ser hermosas porque el Señor es el que da esa belleza. ¿Cuáles son los peligros que hay de confiar en nuestra propia hermosura? Recordemos, hemos estudiado en lecciones anteriores cómo Lucifer se vio bello, hermoso y también se fue tras los deseos carnales y quiso ser como Dios. Tenemos que cuidar mucho el egocentrismo, la egolatría. Tenemos que cuidar mucho aquello que puede hacernos sentir más de lo que realmente somos. Tenemos que vernos con humildad y sencillez. Tenemos que vernos siguiendo el ejemplo de Jesús. Y de esta manera nosotros podemos estar seguros. Sin Cristo, pues no somos nada. Y siguiendo el hilo de la lección, nos lleva a la esposa ramera de Oseas. El pueblo de Israel, ahora que se había ido tras ídolos, tras otros dioses, entonces el Señor quiere llamarle la atención. Oseas no podía hacer mucho, ya no oían sus palabras. Entonces Dios le dice a Oseas, ve y cásate con una mujer ramera. Señor, ¿cómo quieres que yo haga eso? Yo soy un profeta de Dios. Ve y haz lo que yo te digo. Y fue, y encontró a Gomer, se casó con ella, con quien tuvo un hijo. Y entonces el pueblo comenzó a criticarlo, a hablar de Oseas. Como tú, siendo el profeta de Dios, te has casado con una mujer prostituta y estás teniendo hijos de prostitución. Y entonces él ahora ve el interés y les habla. Esto es lo mismo que ustedes han hecho. Ustedes, siendo la esposa de Dios, se han ido, han cometido adulterio, han fornicado contra Dios. Entonces, la Biblia revela que los errores del Israel del Antiguo Testamento también serán cometidos en el futuro por la iglesia cristiana. Si nosotros no estamos atentos, mis queridos hermanos y amigos, va a ocurrir lo mismo tal como lo predice Apocalipsis 17 y 18. La gran ramera, la cual ha fornicado con los reyes de la tierra. Así que esta caída, ¿no?, de la mujer ramera es un adulterio espiritual que va a contaminar a todos, que va a involucrar a todos aquellos que acepten sus enseñanzas. Y si ahora nosotros no estamos firmes, porque esto está hablando en un lenguaje figurado, el adulterio espiritual, el participar de enseñanzas y prácticas que no están en la Biblia, y que debemos abrir nuestros ojos. ¿Por qué? Porque así como Oseas físicamente estaba ilustrando la relación entre Dios y el pueblo, en el tiempo del fin, esa relación entre Dios y el pueblo va a ser una relación simbólica. O sea, el adulterio va a ser un adulterio espiritual. Vamos a participar de las doctrinas de Babilonia, de las enseñanzas del mundo, y no nos vamos a dar cuenta porque vamos a pensar que eso es correcto. ¿Por qué? Porque se va a adulterar la verdad. Se va a mezclar la verdad con el error. Y no nos vamos a dar cuenta si no tenemos el don del discernimiento. Por esta razón es importante que nosotros analicemos y estudiemos la palabra de Dios a profundidad. Quienes han sido traicionados por un cónyuge pueden comprender los sentimientos de devastación que nuestra infidelidad a Cristo produce también en los atrios celestiales. El Señor sufre cuando nosotros le somos infieles. El Señor sufre porque nosotros no estamos siguiéndole, aunque pensemos que estamos siguiéndole, porque el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Significa que no solamente decir, Dios mío, yo te amo y te alabo y te adoro y te sigo, sino que hay que seguirlo, hay que amarlo, pero obedeciéndole, haciendo su voluntad, siguiendo su ejemplo, así como Él nos lo dijo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Luego la lección nos presenta el ejemplo de Isaac y Rebeca. Nosotros podemos recordar la historia, ¿no? Cuando allí Abraham
le dice al Señor que ya está viejo y que no quiere que herede en su casa un Damaseno, ¿no? Que no es de la línea de ellos. Y Dios le dice que iba a tener un hijo. Ahora, este hijo le llega pues a la vejez. Y Abraham lo ve crecer, lo ve un joven apuesto. Pero también ahora le dice a su siervo, ¿no? Eleazar le dice, ve y búscame mujer para mi hijo en la casa de mi familia. Y lo interesante aquí es como Dios, aunque no se menciona directamente, 17 veces se alude a Dios, ¿no? Por ejemplo, el siervo ora pidiendo que Dios lo dirija, que Dios le acompañe, que Dios vaya en su camino. Abraham ora, Isaac ora, y entonces todo se conjuga en que Dios dirige este acontecimiento y lo hace llegar a la casa de la familia. Y Eliezer le dice, Señor, la mujer que traiga agua para beber aquí a mis camellos y a mí, que esa mujer sea. Y así nosotros encontramos a una mujer dispuesta a hacer la voluntad de Dios, muy atenta, muy servicial, Rebeca. Y entonces ella es la escogida por Dios. Y miren ustedes que hasta Isaac dijo, ¿no? Si es que aceptaba seguirle, dejar su pueblo y seguirle a ella. Lo cual es lo mismo que hizo Abraham. Abraham también escogió a Dios y eligió dejar su pueblo para seguir a Dios. Ahora Rebeca estaba dejando su pueblo para seguir a Isaac. Y de esta manera, seguir la voluntad de Dios. Y sigue el ejemplo, sigue la ilustración del matrimonio. Cómo el matrimonio llega a ser una muestra real, visible, de ese amor entre Dios y su pueblo. Así Dios ilustra de esta manera una forma correcta. Algunos pueden decir que hay un poco de racismo, ¿no? Que porque no se casa con otra mujer. Pero el asunto aquí no era racismo, no era un asunto étnico, sino era un asunto espiritual. No era un asunto nacionalista, sino era un asunto teológico, porque así lo había dicho Dios. Dios no quería que se unieran la nación que Él había llamado, al pueblo que Él había llamado, con las naciones paganas. Más adelante se diría, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ya Dios lo había establecido así. No es correcto que nuestros hijos cristianos se unan con hijas o hijos paganos, mundanos, sin principios. No deberíamos aconsejar. El yugo desigual trae más perjuicios que beneficios. Así que el consejo de Abraham es un consejo importante. Debemos orar para que el Señor ponga la pareja ideal para nuestros hijos en el camino de la vida. Debemos orar para que nuestros hijos tengan la sabiduría de Dios y puedan escoger la pareja correcta, para que puedan escoger sabiamente y para que puedan vivir una vida cristiana que sea digna de un hijo de Dios. Ahora, la ilustración última está relacionada con la ramera que es juzgada y nos lleva a Apocalipsis 19. Y aquí en Apocalipsis 19 se presenta que la infidelidad, lamentablemente, tiene un costo muy, muy alto. Dice en la Biblia, Apocalipsis 19, 1 en adelante. Después de esto oí una gran voz, la voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son de Dios nuestro Señor. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues han juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía, Alabado a nuestro Dios,
todos sus siervos y todos los que le teméis, así pequeños como grandes. Así oí una voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y demos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí encontramos una escena en donde se ven dos momentos completamente opuestos. Vemos a aquella mujer ramera que ahora es exterminada, pero a la vez vemos a esa mujer pura que está entrando a las bodas del Cordero, en donde se viste de vestiduras blancas y es justificada por la sangre del Cordero. Cristo es la que da acceso a la vida eterna. Estos dos elementos visuales nos muestran cuál es la realidad final de aquellos que deciden seguir a Satanás o seguir a Jesús. Dos destinos: o lo que va a aparecer la mujer ramera, o lo que va a aparecer la mujer vestida de blanco, la mujer pura. Así que, sin darnos cuenta, vamos a llegar a un punto de no retorno. Sin darnos cuenta, estamos nosotros avanzando, tomando decisiones para salvación o perdición. Así que, mis queridos amigos, yo les animo a que ustedes profundicen en el estudio de la Biblia y vean cuáles son las razones que nos llevan a seguir a Cristo y cuáles son las justificaciones que tenemos para hacer lo que a nosotros nos guste o se nos antoje. ¿Cuál es el destino final de cada uno de nosotros? Dependerá de las decisiones que tomemos. Si nosotros nos unimos a Cristo en el matrimonio espiritual, que es el bautismo, tenemos que serle fiel a Él. Tenemos que andar en una forma correcta, fidelidad, y tenemos que respetar ese pacto que hemos hecho con nuestro Señor el día que nos unimos en el santo bautismo. El bautismo es un matrimonio espiritual. Simbólicamente hablando, ese día nos unimos con Cristo para vivir y serle fiel a Él. Hemos entrado enamorados de Cristo y debemos mantenernos enamorados de Cristo y serle fiel a Cristo, pase lo que pase. No podemos servir a dos señores. No podemos decir que amamos a Cristo y estamos engañándole con Satanás, participando de sus obras, participando de los deseos de la carne. Es tiempo ya de reflexionar, es tiempo ya de ponernos con claridad en el camino correcto. El Señor está trabajando duramente para que nosotros veamos sus caminos. El Espíritu Santo va a ser derramado de una manera poderosa para que tú y yo podamos recibir esa bendición. Pero tenemos que clamar por ella, tenemos que orar por un derramamiento del Espíritu Santo de tal manera que podamos ser revestidos del poder de Dios y no seamos engañados por Satanás, por sus ángeles caídos, ni por este mundo que nos rodea con luces y colores y sonidos que nos atraen sutilmente. Queridos amigos, queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan una bendecida semana. Nos vemos la próxima.